Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora, de viva voz, como le anuncié desde el inicio de este espacio, Roberto Aguilar, editor de la revista Forbes y columnista financiero del Sol de México. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, te agradezco mucho, muy buenos días. ¿Cómo se está dando esta confrontación entre las cúpulas empresariales y el gobierno federal para afrontar las consecuencias de esta otra pandemia, la pandemia económica, tan o más temible que la de salud, Roberto? Pues fíjate, si me lo permites, Ricardo, comenzar un poco por este dato que se dio a conocer el día de ayer, esta pérdida histórica de más de medio millón de empleos formales en México, una cifra que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado un poco en este mensaje que dio el sábado. Pero el tema es que hoy, si sumamos con los del mes anterior, pues tenemos como 685,000 empleos que se perdieron, y esto lo que está generando, mi estimado Ricardo, es que se mueva las estimaciones de que probablemente vamos a llegar a una cifra mucho más alta. Se había estimado entre 1 y 1.5 millones de pérdidas de empleo, pero ahora cuando vemos que en solo un mes hay medio millón, pues se van a ajustar y probablemente estaríamos hablando de entre 4 y 5 millones de despidos. ¿Por qué te comento esto? Porque fíjate que uno de los puntos en esta relación de amor-odio entre cúpulas empresariales y el gobierno federal es que justamente el Consejo Coordinador Empresarial había presentado propuestas para evitar justo esto, Ricardo, que se tuvieran efectos directos en la masa laboral y que pues el desempleo generara muchos problemas, porque al final del día, hoy lo que estamos viendo también es que esta situación o esta relación que no es nada, insisto, no es nada amable, se está yendo al extremo. Y hoy, por ejemplo, o esta semana se había anunciado que nuevamente el Consejo Coordinador Empresarial se iba a reunir con el presidente, pero yo creo que ahí el presidente ha dejado claro, no ha movido un centímetro su postura inicial de que no va a hacer estos planteamientos, a pesar de que no los revisa, creo, no los conoce. Él de inmediato rechaza para no rescatar empresas de las de arriba, para no endeudarse, para no hacer las cosas como se hacían antes, y esto pues está crispando justamente al tema de las cúpulas empresariales, que es uno de los artículos principales que llevamos en la edición de la revista, mi estimado Ricardo. Pues ayer Francisco Cervantes de Concaminos decía que no es así, que las 68 propuestas que trae el Consejo Coordinador Empresarial van en otro sentido. Pero efectivamente, como dices, y me da mucho gusto coincidir contigo, yo hoy escribo precisamente sobre eso, y sostengo que es increíble que no se hayan podido sentar a la mesa. ¿Qué es? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de arrogancia? ¿De qué? ¿Por qué no es posible que se hayan podido sentar y poner en mangas de camisa representantes del gobierno y representantes de la iniciativa privada para lograr, a partir de un documento base, que al final pueda ser otra cosa muy distinta, lo que tú quieras, pero ponerse de acuerdo en un plan de emergencia, porque todos los señalamientos son terribles a esto que tú nos acabas de informar? Agrégale lo del Ceneval, que habla de que en este año podría haber 9 millones de mexicanos más en pobreza, Roberto. Son datos espeluznantes. Sí, totalmente. Y yo creo, mi estimado Ricardo, que es la soberbia del presidente de no querer escuchar, y que todo lo que se hacía antes estaba mal y tenía pues un tufo de cuestiones que no eran las más correctas, porque siempre, como dice el presidente, e insiste, se rescataba a los de arriba, y pues los que pagaban los platos rotos eran los de abajo, cuando al final pues somos un ecosistema, mi estimado Ricardo, y tanto afecta no ayudar a los de abajo y también a los de arriba, porque en todo caso esto es una cuestión desigual. El tema es que también, Ricardo, esta situación se veía desde un principio, y siento que también algunas cúpulas empresariales, porque eso hay que ser muy claro, no está peleado con todos los empresarios, pero sí con las cúpulas empresariales, porque tú ves que hay unas reuniones que son mucho más amenas entre ciertos empresarios y el presidente. Ahora, entre los de arriba y los de abajo están los de en medio, básicamente micros, pequeñas y medianas empresas, que creo que está el estimado en 4 millones de empresas en esta clasificación,
más o menos, pero que generan el 7 u 8 de cada 10 empleos y que están desapareciendo ya, y muchas de ellas en riesgo inminente de su desaparición, para aumentar brutalmente esta esta cifra que nos dabas de pérdida de empleos, Roberto. Por supuesto. ¿Qué hacer con los del medio? Exactamente, allí la tesis que nosotros desarrollamos justamente en la revista fue que la clase media pues será la más afectada, porque ahí sí hay una discusión. Mira, las empresas más grandes, Ricardo, pues no tendrán que reajustar, hacer algunas cosas, pero van a permanecer. El tema que las que están en medio sí es mucho más complicado, porque a las que están apoyando están a las de abajo. Entonces, este círculo no se cierra, ese es el tema. No se cierra y no se genera una economía entre todos estos estratos, que es lo que necesitamos, porque si no, esto lo que va a ocasionar, señor Ricardo, es que la caída de la economía va a ser mucho más severa de lo que se podía imaginar, y también lo más complicado es cómo vamos a salir de este bache económico al que ya entramos desafortunadamente, y que bueno, pues tú sabrás que las expectativas más complicadas o más negativas de la caída de la economía mexicana son precisamente para el segundo trimestre del año, el que estamos viviendo, y en donde ya está pues mucho más directos los efectos de la pandemia en las actividades económicas, mi estimado Ricardo. ¿Algo más que quieras puntualizarnos, Roberto, respecto a los contenidos de la edición de Forbes? ¿Ya está circulando? ¿Dónde la encontramos? Ya está circulando, y si me permites, mi estimado Ricardo, a través de tus redes podríamos compartir, porque está abierta a todas las personas que lo quieran checar. Ahí tenemos nuestro link para que la puedan checar esta edición, y yo solamente sumaría que este gran artículo de las cúpulas empresariales contra el gobierno federal también lo acompaña una entrevista que tuvimos con el gobernador del Banco de México, donde bueno, pues ahí también se ve claro la defensa de la autonomía, cómo actuar en estos tiempos en términos del Banco de México, que es un ente autónomo que lo ha hecho, pues creo yo, bastante bien, y se le adelantó quizás al gobierno un poco para también dar algunos apoyos y fomentar el flujo de crédito para las empresas y para el sistema, y creo que esto es algo que también vale la pena destacar, mi estimado Ricardo. Roberto Aguilar, editor de Forbes y columnista del Sol de México, gracias como siempre. Estaremos muy atentos y vamos a ver el contenido de Forbes con mucha atención. Gracias, Roberto. Un abrazo, Ricardo, muy buenos días. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.